El periodista Beto Ortiz tenía hasta esta noche un programa en Panamericana Televisión que se llamaba ¿Qué país? El programa se emitió hoy, pero en una versión grabada hace 2 semanas. Mientras el periodista Ortiz estaba sentado en su set esperando la cuenta para iniciar la emisión de hoy, que debía ser en vivo y en directo. La censura contra Beto Ortiz se originó en su decisión de propalar un audio de Vladimiro Montesinos en el que el asesor de Fujimori acusaba a Gustavo Mome Seminario, director del diario La República y presidente del Consejo de la Prensa Peruana, de haber sido un habitué del cine en los días de la salita famosa. Pero, ¿qué tiene que ver Delgado Parker, el patrón de Panamericana Televisión, con Gustavo Mome? Se desconoce mayormente. Detrás de esta censura, sin embargo, hay chancho encerrado. Beto Ortiz está en nuestro estudio y el video censurado en Panamericana Televisión está en su pantalla. Gustavo Mome Seminario fue reclutado y se convirtió en el topo de la prensa peruana. Rechazo tajantemente esta infamia. Yo lo que creo es que todos debemos de tener el mismo trato. Un audio que todo el mundo se ha negado a propalar. En nuestra opinión, carece de verosimilitud. En la que habla de sus conversaciones con el director de un importante diario local. Y también autoridad a nivel internacional de todo lo que es la sociedad de la prensa. Y por tanto es una circunstancia agravante para él. Una tontería. Francamente creo que es una tontería. Montesinos usa durante un periodo a la República para hacer oposición, pero contra quien él le interesa. Gustavo Mome Yona se entera de la reunión de su hijo con Montesinos y protesta, ¿no? Y dice, mira lo que está haciendo este madre. ¿Aceptaría la invitación al programa del señor Beto Ortiz, señor Mome? Para poder conversar sobre el tema. En la edición anterior de ¿Qué país? Difundimos un audio hasta entonces desconocido en el que Vladimiro Montesinos asegura que el actual dueño del diario La República, accionista de América Televisión y Canal N y presidente del Consejo de la Prensa Peruana, ingeniero Gustavo Mome Seminario, fue en realidad un topo, o lo que es lo mismo, un amigo en las filas del enemigo. Gustavo Mome Seminario inicia sus visitas al Servicio de Inteligencia Nacional a partir de 1998 y que con dicho motivo fue reclutado y se convirtió en el topo de la prensa peruana. Al día siguiente, y como era de esperarse, tratándose de un poderoso y ciertamente repentino zar de los medios de comunicación, el silencio de la prensa en torno al tema fue casi unánime. Con la única excepción de los programas periodísticos de las 11, la televisión tampoco tocó el tema, salvo para poner en duda su veracidad. Durante la emisión del jueves del programa La Hora de la Verdad, Panamericana Televisión difundió un comunicado expresando su desacuerdo con nuestra denuncia. El audio difundido el día de ayer en el programa ¿Qué país?, grabado por Montesinos hace algunas semanas en la prisión en la que está detenido, en nuestra opinión, carece de verosimilitud. Con el correr de los días, sin embargo, diversas autoridades coincidieron en que la denuncia contra Mome debe investigarse. ¿Cuál es su opinión acerca de este audio? Mire, ese tema para mí no es nuevo, ¿eh? Así como no lo es para ninguno de la gente que sabe captar qué es lo que está ocurriendo en el país. Hace algunos años, esos temas de corrupción durante la dictadura de Fujimori estaba debatiéndose en el propio Congreso de la República. Y se decía a menudo que había un señor dueño de un periódico que estaba siendo excluido y no se estaba tratando los actos de corrupción que había cometido, siendo director y propietario de un periódico y también autoridad a nivel internacional de todo lo que es la sociedad de la prensa. Y por tanto es una circunstancia agravante para él, si es que fuera verdad lo que se le está imputando, que se pruebe, para eso está el proceso, tiene derecho a defenderse, y si hay una situación de esa naturaleza, tiene que ser incluido en un proceso. Así se hace justicia. La justicia no tiene que omitir, no tiene que seleccionar, la justicia es para todos. Si es que hay personas en el país
acusadas durante mucho tiempo por lo mismo, el hacer una diferencia significaría que en el país existen 2 o 3 o 4 o 5 clases de peruanos. Nosotros buscamos a Chicho Mome para invitarlo a una entrevista en nuestro programa. Esto es lo que nos respondió. Daría la invitación al programa del señor Beto Ortiz, para poder conversar sobre el tema. Hemos venido a invitarlo al programa de Beto Ortiz, donde se difundió el audio el día de ayer. Cuando Beto haga la tarea de leer todas las ediciones de la República de los últimos años, cuando se me acusa, quizás que haga la tarea de leer todas las ediciones de la República. La hicimos. Nos zambullimos toda la semana en los archivos, pero no lo hicimos solos. Contamos para ello con la colaboración de Ismael León, experimentado maestro del periodismo y uno de los fundadores del diario La República. Nuestras pesquisas dieron frutos. En los titulares de la oscura era montesinista nos encontramos con auténticas sorpresas. En la edición del diario La República del 20 de agosto de 1996, encontramos este combativo titular: Fujimori defiende a su asesor, destaca labor del CIN en lucha antidrogas. ¡Wow! ¡Qué oposición tan feroz! No, yo no creo que Montesinos haya ido con un fajo de billetes como fue donde otras personas a comprar el periódico. No. Fue en este caso astuto y mucho más sutil. Usó las armas internas de la República contra quien en ese momento era su enemigo. Montesinos usa durante un periodo a la República para hacer oposición, pero contra quien él le interesa. A él le interesa golpear a Fujimori. El diario no hubiera sido útil si dejaba de hacer oposición. Imagínate a la República oficialista en los años 95-96, no vendía un ejemplar. Hubiera sido impensable, pues perdía toda credibilidad. Entonces el asunto era usarla tal como era en apariencia, y en eso radicó la astucia de Montesinos. León asegura que Montesinos se las arregló para abastecer a ciertos magos del periodismo de investigación de informaciones confidenciales con la finalidad de tumbarse a personajes clave del entorno más cercano y hasta de la familia de Fujimori. ¿Qué mejor arma para disparar semejantes proyectiles que un diario de oposición? Quiero recordarte otro caso, el caso de la señora Kanashiro y de su esposo Aníbal Escalante, biólogo que fue médico personal de Fujimori y que en algún momento propuso que las pruebas de ADN a los cadáveres de los chicos de la Cantuta se hicieran en el Reino Unido, cosa que él efectivamente hizo. A la Kanashiro la meten presa porque, entre otras cosas, encuentran que no son debidamente saludables los alimentos que dan en el INAVIF. 3 años estuvo presa. Su esposo salió a los 15 días porque era insostenible. Él no podía estar preso, no tenía por qué, salvo, digamos, un escarmiento, ¿no? Entonces nosotros queríamos conocer cuál era su opinión. Por el momento yo no puedo opinar porque está en tratamiento médico. ¿Cómo dice, perdón? Tuvo un derrame cerebral y está en tratamiento intensivo. No puedo dar mi opinión. Pero en el diario La República atacaban a la señora. Sí, también, pero no hemos coleccionado nada. Tras la difusión del Vladiaudio de Chicho, el diario La República intentó minimizar nuestra denuncia guardando 3 días de estratégico silencio. Finalmente, en su edición de ayer, creyeron haber encontrado la manera de zafar el bulto, argumentando que la grabación de lo que ellos llaman el audio de la infamia era una represalia de la Marina y que fue grabado poco después de las denuncias publicadas hace 3 semanas en su contra. Los Chicho Boys no hubieran arriesgado tan tremebunda justificación de haber cumplido con la elemental tarea de revisar con cuidado los archivos de Panorama. Y bueno, ya que hablamos de Vladimiro Montesinos, tenemos en nuestras manos esta cinta de audio que contiene una declaración reciente del ex asesor presidencial en la que habla de sus conversaciones con el director de un importante diario local
en el Servicio de Inteligencia Nacional, el SIN, cuando él estaba en el poder. El director de ese diario se habría convertido, según Montesinos, en un topo del periodismo, actuando de manera encubierta para el servicio de inteligencia. El audio no es muy claro, pero se llega a entender lo que Montesinos dice. Y aquí, en Panorama, vamos a verificar la autenticidad de este audio, la confiabilidad de este testimonio, y después de eso lo pondremos al aire. Tenemos en nuestras manos esta es la edición de Panorama del domingo 1 de abril. Quiere decir entonces que el Vladiaudio de Chicho es anterior a las denuncias de la República contra la Marina, que comenzaron a publicarse recién, a fines de abril. La hipótesis de la venganza contra la prensa independiente, esta vez, rueda por tierra. Otra de las excusas que Chicho ha ensayado sin demasiado éxito consiste en repetir hasta el cansancio que cuando se reunió con Montesinos, él no era director del diario, sino solo su gerente comercial, y que por lo tanto no tenía ninguna injerencia en el manejo editorial. Pero el distraído ingeniero no tarda en desmentirse a sí mismo cuando agrega que acudió al SIN para tratar asuntos relativos a la guerra con el Ecuador. Hagan un poco de investigación sobre el tema y se darán cuenta que fueron varios los que fueron de medios de comunicación porque era el ámbito del conflicto con Ecuador. Y él estaba preocupado por ese conflicto y de alguna manera quería transmitirnos un poco su percepción sobre el tema. Ese conflicto armado, nos preguntamos, ¿no era acaso un asunto 100% editorial? ¿O es que sentarse a conferenciar con Montesinos sobre Tiwinsa marcaba más bien el inicio de una espléndida relación entre dos hombres de negocios? Gerardo Torres, otro de los veteranos de la República, tiene mucho que contar. Gustavo Momellona se entera de la reunión de su hijo con Montesinos y protesta, ¿no? Y dice, mira lo que está haciendo ese madre ante los periodistas de su entorno, digamos, ¿no? Pero entonces Chicho se reunía en el SIN, pero a espaldas del padre. Él ya había sido, mejor dicho, captado por Montesinos. En otra línea del mismo audio, Montesinos dice: Mome Seminario era el encargado de controlar que la línea periodística del Diario de la República se mantenga en una posición crítica dentro del marco ordenado. Claro, alguien tenía que operar eso, ¿no? Que ponerlo sagazmente en negro sobre blanco en un periódico, ¿no? Eso no se puede manejar así nomás. Y no hay que olvidar que Chicho no es periodista, ¿no? No es periodista, él es ingeniero. Pero, ¿quién era el operador del SIN dentro del diario? Todos los testimonios apuntan hacia una sola persona. Blanca Rosales fue llevada al periódico por Chicho Mome el año 96. Lo que se sabe es de que Blanca Rosales un poco que fue captada por Montesinos porque ella tiene un hermano también militar, que también estaba dentro del montesinismo, ¿no? Ella estaba parapetada detrás de la influencia de Chicho Mome. El Papa, bueno, tenía que sobrellevar su presencia porque un conflicto con su hijo era lo último que quería, ¿no? Nosotros logramos conversar telefónicamente con Blanca Rosales, quien por supuesto lo niega todo. El tema es pues que este ciudadano dispara a diestra y siniestra y ataca las honras de la gente, y eso me parece increíble, ¿no? Montesinos. No, este ciudadano Ortiz, porque a mí Montesinos no me cita. Claro. O sea, es una ocurrencia de Ortiz. Bueno, ¿tú has leído periódicos hoy día? Sí, Cuéntame. sí. ¿Alguien lo ha reproducido o no? No, nadie lo ha reproducido. Okay. Algo que, en su momento, sí lució como una verdadera ocurrencia de algún geniecillo del psicosocial, fue el rarísimo y ciertamente oportuno secuestro que salvó a Blanca Rosales de ser despedida, convirtiéndola en toda una heroína de la libertad de expresión. En algún momento se produce un incidente serio cuando Mome debe viajar
por razones de su trabajo, de la política, a provincias, una secretaria de él, de Mome, descubre que Blanca Rosales está operando el computador de Mome. Le llama la atención, le dice que ese es un lugar privado y le informa luego a Mome a su regreso de lo que ha pasado. Mome monta en cólera y la saca de esa oficina que estaba al lado de la suya en la República y la manda a la redacción abajo. ¿Y por qué no la echa? En algún momento ocurre lo siguiente, cuando él estaba a punto de hacerlo, creo que es el año 97, cuando él ya hasta sospecha que lo han chuponeado o que lo están chuponeando, en algún momento se produce un intento de secuestro de ella. Pero el secuestro nunca se llevó a... ¿Investigar? De todo, ¿no? Yo la verdad que no le seguí la pista porque en un momento determinado ya me sacaban de mi casa a las 2 o a las 3 de la mañana para reconocer a gente, entonces mandé un papel en el que decía que ya no me fastidiaran más con el reconocimiento, así que nunca más me volvieron a citar, no tengo ni idea. Claro, pero eso fue montado. Bueno, en el periódico todo el mundo hablaba de eso, de que fue montado, porque de pronto se secuestran y no pasa nada, ¿no? Ahí nomás quedó. Ahora, ella sale el año 98, si mal no recuerdo, comienzos del 98, y casi inmediatamente de allí da un salto y pasa a trabajar en el Canal 10 con Jorge Morelli. Ese canal no es ningún invento ni descubrimiento, era un canal montado por Montesinos para competir con Canal N. Ahí aparece ella, como panelista, trabajando. Pasar del combativo Diario de la República a un canal montesinista, ¿no? Es esto un giro brutal. De 200 grados, rompiendo todas las teorías euclidianas. Cualquier interesado en conocer a fondo los detalles de este periodo oscuro de la República deberá poner especial atención en los grandes escándalos políticos que hicieron estallar en cadena contra Fujimori y a favor de Montesinos desde mediados de 1996, que es cuando comienza el reinado de doña Blanca Rosales. Algunos ejemplos: el escándalo Popular y Porvenir y su posterior uso para atacar al general Hermosa, las denuncias a familiares directos de Fujimori por corrupción y muy especialmente la cerrada defensa que se hizo del DOC luego de que el narcotraficante Vaticano declarara que Montesinos cobraba un cupo a cambio de permitir sus ilícitas actividades. Los titulares llegaban a extremos como este: declaraciones de un reo no afectan imagen ni las relaciones del Perú. Tudela sostiene que Montesinos no es parte del gobierno. Cuando Beto haga la tarea de leer todas las ediciones de la República de los últimos años, cuando se me acusa, quizás que haga la tarea de leer todas las ediciones de la República. Ya hicimos nuestra tarea. Habremos aprobado su exigente examen de investigación periodística. Increíble, Beto. Vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar con Beto Ortiz, que está en nuestro estudio para hablar del reportaje que no pudo propalar en su propio programa. ¿Volvemos? Gracias.